Buenas noches, tengan otra vez ustedes, queridos oyentes de este programa Noticias y Buenas Noticias. Seguimos nosotros aquí en San Marcos fielmente a este libro de la Biblia, a este Evangelio, y hoy queremos hablar de el ciego Bartimeo, la historia que está en Marcos 10, capítulo 10, versículo del 46 hasta el 52. Muy interesante porque la vista es algo muy importante de lo que queremos hablar, especialmente cuando uno necesita leer letreros. Si van a sacar su licencia de conducir, tiene que probar la vista para poder chequear si puedes manejar o no. Yo la última vez que fui estaban chequeando la vista y el doctor dice, párate allá en esa línea amarilla, ¿no? Entonces yo me paré ahí y ¿qué hay aquí? Tú sabes, la lista de todas las letras. ¿Qué es aquí? C, A, B. Y va bien, ¿no? Y en casi las 2 o 3 últimas, él chequeó y ajá, ¿y aquí? E. ¿Otra vez? E. Bueno, tu vista está bien de día, pero de noche seguro que está muy mal, ¿verdad? Ya, bueno, sí, es verdad. Pero uno no se da cuenta hasta que alguien se lo dice, ¿no? Entonces es muy importante mantener la vista. No sé, en el caso del Pastor James. No, en el caso mío es mucho peor. Tú dices esto ahora como, bueno, y ahora voy a tener que usar de noche. Yo a los 4 años, mis padres me llevaron a ver doctor de vista porque había notado que parecía que yo estaba actuando de una manera que quizás... Estaba chocándote. No, en serio, era esto. No quería decir gracias por darme pasar ese vergüenza. Está rompiendo todos los adornos de la casa. No, Hay que entonces... hacer algo con este niño. Pero el peor es que cuando me pusieran al examen, eso es lo que me cuentan los padres, yo no recuerdo. Como es para un nene bien pequeño, no ponen letras porque tú no conoces las letras. Entonces eran imágenes y me pedían cuáles imágenes eran. Y que yo respondía con mucha confianza. Yo respondía todas las líneas. Y así como nada. Teléfono, dinosaurio, no sé qué, no sé qué. Y el doctor miraba a mis padres y dijo, él necesita lentes, ¿verdad? Porque ni una de las líneas es que yo inventé. Cada uno. Inventabas todo. Sí, dije, bueno, él ve bien en la imaginación. Pero no se está viendo nada. Entonces, sí, desde muy chiquito he necesitado lentes. Y ahora tiene que tener mucho cuidado que puedo estar inventando cualquier cosa. Por eso, si ustedes se han dado cuenta, siempre nosotros somos los que leemos la Biblia para que... Sí, es cierto. Sí, solo tengo memorizado toda la Biblia por no poder leerlo. No. Bueno, hablando de leer, para que ustedes demuestran su visión, vamos a volver en breve y ir al texto. Muy bien, bienvenidos de vuelta. Estamos aquí otra vez para leer nuestro texto del día. Los pastores aquí no han puesto sus lentes, entonces no sé si me toca quizás a mí leer, pero voy a darle al pastor con la mejor visión. Vamos a chequear si de verdad funcionan los lentes. Lo voy a hacer entonces. Estamos en Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Bartimeo recibe la vista. Como hice la vez pasada, voy a dar un poco de contexto antes y luego hablamos de los detalles que hallamos en el texto. Recuerda que el episodio pasado habíamos hablado de comenzar el relato de Jerusalén. Y como si fuera que esta parte anterior era como una introducción al concepto de ver claramente la cruz, de realmente lo que significa la gloria de Jesús. Esta historia podemos comparar con todo lo que ha pasado antes, en que los discípulos no están viendo con claridad lo que hace
Jesús, que es su misión. Y recuerdan que teníamos una historia de un hombre que fue sanado, pero que solo pudo ver parcialmente al inicio, hasta que Jesús lo abrió completamente los ojos. Él dijo que veía gente como árboles caminando. ¿Recuerdan esto? Habíamos conversado. Entonces hay que recordar esto en el contexto. También el lugar de esta historia es importante. Jericó, ambos en términos geográficos y en términos de referencia bíblica, era visto como la puerta de la ciudad de Jerusalén. Entonces, literalmente, el camino desde el norte de Israel bajaba hasta Jericó, y ahí en Jericó uno preparaba para el último pedazo del viaje hacia Jerusalén. Entonces, el lugar geográfico de esta historia, en la puerta por el camino hacia Jerusalén, podemos imaginar, Jesús ha pasado ya toda su vida por este camino hacia Jerusalén para la Pascua. Este es el último chance que tiene este hombre. Esa es la última vez que Jesús va a pasar por Jericó. Y podemos tener esto en mente. También de interés es que Jericó era la primera conquista en la Tierra Nueva de Josué. Entonces también sirve de entrada, no solamente geográficamente, pero históricamente. La nueva Israel comenzaba con Jericó. Entonces, en cierto sentido, Jesús, si está repitiendo la historia de Israel, ahora ha cruzado el Jordán y ahora va a su conquista. Y vamos a ver esto también con la historia que viene. Este concepto de que este hijo de David, este nuevo conquistador, este nuevo rey, este nuevo Josué, literalmente Jesús, Josué, el mismo nombre, va a estar en su marcha de conquista hacia la cruz, hacia su momento de victoria. Ok, vamos a leer entonces el texto con todo esto en mente. Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad, Jesús... Perdón, es que casi no lo veo. No. Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaron. Los que llamaron al ciego le dijeron: mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. Ok, entonces, habiendo hablado del contexto geográfico y de la Biblia, algunas cosas que de una vez me marca la atención, que quería conversar con ustedes. Quizás el último que encaja con la perícopa anterior. ¿Notaste que Jesús responde de la misma manera de Juan y Jacobo? ¿Qué quiere que haga? Haga por ustedes. Por ti. Y ese me llama la atención. Esa es la pregunta que debe haber preguntado Jacobo y Juan. Y quizás, aunque Jesús sabe todo, quizás es lo que Jesús esperaba que le preguntara. Si ellos lo hubieran acercado a Jesús, imagina la misma historia, y hubieran dicho: Jesús, Jacobo y yo tenemos una pregunta, una petición. Queremos recibir la vista, queremos conocer claramente el porqué
de la cruz que ya lo has dicho 3 veces. Ajá. ¿Cómo hubiera respondido Jesús? Y entonces ellos demostraron su ceguera preguntándole, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces ese me llamó la atención. Podemos ir a hablar de esto. También me llamó la atención que este Bartimeo, que interesante que su nombre es guardado, porque muchos de los personas que reciben milagros no tienen sus nombres en el texto. Y yo creo que es evidencia de que Bartimeo era una persona conocida a los primeros lectores. Quizás era parte de la iglesia primitiva y daba su testimonio de lo que pasó ahí. Entonces usó su nombre porque todos ustedes conocen Bartimeo. Ese es Bartimeo, hijo de Timeo. Interesante, yo iba a adivinar que Marcos lo incluye para hacer la comparación entre los hijos de Zebedeo y el hijo de Timeo, ¿verdad? Porque el mismo nombre lo dice, Bartimeo, Bar es arameo, ¿no? Ajá. Hijo de Timeo, pero lo incluye como por alguna razón, porque lo tiene que explicar. Esto quiere decir hijo de, y mi adivinanza es para hacer comparación, ¿no? Hablando en términos literarios, ¿no? Algo que hace Marcos a propósito para comparar estos dos pericopas y para hacer saltar las diferencias que existen. Los hijos de Zebedeo solo están pensando en quién es el mayor, en sentar a la derecha de Jesús, solo están pensando en la gloria, mientras el que es realmente ciego reconoce a sí mismo como un mendigo, y lo único que le queda es pedir misericordia a Jesús. Y eso es lo que pide él, ¿no? La misericordia. Sí, y si no me equivoco, Timeo también quiere decir honra, ¿verdad? Timeos. Sí. Entonces, y los hijos de Zebedeo, su apodo fue los hijos de tu reino. O sea, de estar como muy fuerte. Fascinante. Vamos a volver a este punto, porque ese es fascinante, comparar los dos hijos. La otra cosa que me llamó la atención, que quería resaltar con ustedes, es el hecho de que Jesús no va directamente a hablar al ciego. Jesús manda a sus discípulos, los que están con él, para que ellos llaman a Bartimeo. Y este no es necesario, por lo cual lo encuentro importante, ¿verdad? Jesús pudo haber ido al ciego, pero Jesús manda que los discípulos sean los cuales hablan por Jesús ahí. Y me gustaría explorar esto un poco con ustedes. ¿Cuál de estos o otros le gustaría comenzar a discutir ustedes? Yo creo que es importante destacar la insistencia, ¿verdad?, de este hombre, porque parece que lo único que él tiene es simplemente un oído y una petición que hacer, y él no tiene nada más, ¿no? Porque esa frase de que está junto al camino demuestra que realmente ese es quizás el lugar donde él siempre está, y no es un lugar fijo, es el camino, es como por donde pasa todo el mundo, y por donde muchos quizás le ayudan, otros no. Pero está allí en el medio, al lado del camino, ¿no? Y suena un poco bastante, que estoy hablando yo. Suena bastante a esa historia del buen samaritano, porque también dice más o menos esa expresión de que estaba en el camino, ¿no? Y de hecho, es el mismo camino. El buen samaritano, es el camino del buen samaritano. Claro. Entonces, porque hay un cañón que conduce hasta Jericó,
y después Jericó, y entre Jericó y Jerusalén es muy desértico, un poco peligroso, y ese es Mira para el allá. camino del buen samaritano. Pues ahí está entonces, porque dice así más o menos, ¿no? Que estaba un hombre junto al camino tirado, que lo habían robado, etcétera. Y las personas que pasaron, ninguno hizo misericordia con él, Ajá. pero solamente aquel que pues no era su mejor amigo, hablando en términos de ciudadanía, es aquel que termina haciendo misericordia, ¿no? Entonces ese hombre también está de la misma forma allí, echado en ese lugar, y parece que tampoco había tenido, vamos a decir, como suerte con su vida, porque parece que su padre también era ciego, entonces era algo arrastrando con su familia a una dificultad, y como digo, lo único que tenía para aferrarse era a ese nombre que tenía de Jesús. Ujú. Y eso era suficiente, ¿no? Para recibir lo que necesitaba. Y ese nos habla muchísimo del segundo mandamiento, ¿verdad? Porque Dios no puede ignorar su promesa en el Salmo al decir, invócame en el día de la angustia y yo te responderé. Ujú. Él tiene que responder. Por eso cuando hablamos de usar el nombre de Dios, lo usamos con reverencia y entendiendo muy bien que hay mucho poder en ese nombre, que Él ha revelado su identidad con su nombre, y lo que recibimos allí es todo lo que necesitamos. Él responde siempre. Entonces, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, es lo único que necesitamos para recibir las cosas buenas en nuestra vida, ¿no? No necesitamos tener la mejor vida. Ese hombre estaba en el camino. No necesitamos tener nuestros propios medios, sino simplemente reconocerle a Él como nuestro Salvador, y clamar por misericordia. Eso es lo que significa tener la fe, ¿no es Ujú. cierto? Ya. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. La fe es reconocer tu necesidad y es clamar a Dios utilizando su nombre, ¿no? Ujú. Confiar en sus promesas de escuchar y de salvarte en No. tu momento de angustia, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Ujú. Y es el mismo tema que hablamos en el episodio anterior sobre el servicio, porque lo que estamos viendo también es que el Señor que va caminando interrumpe su camino hacia donde va a Jerusalén para inclinarse y servir también a otro, ¿no? Ujú. Para de alguna forma mirar con misericordia a aquel que está allí en el camino. No es para caminar como todos los demás van mirándole, y los discípulos en posiciones de honor, sino más bien Él da el honor al otro Ujú. porque invoca su nombre, ¿no? Sí, y la manera que lo invoca es algo que para nosotros luteranos debe ser muy, y católicos, debe ser muy parecido o algo que nos Ujú. llama la atención. Ujú. Lo dice en griego, huie David Jesu eleison me, eleison, Kyrie eleison. Ujú. Lo cual cantamos cada domingo, cantamos el Kyrie eleison, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Y lo que estamos haciendo en la liturgia a comenzar el servicio es que estamos sentados al lado del camino hacia la cruz, Ujú. con la mano puesto, diciendo, Señor, somos ciegos, tú eres el prometido Hijo de David, el Mesías, ten piedad de nosotros, necesitamos de ti. Y es con esta razón que comenzamos todos los servicios con esta canción. Las versiones más cortos del servicio incluyen estas palabras. Ujú. Porque no hay otra forma
de venir a nuestro rey que viene a servirnos sin venir pidiéndole a servirnos. Y servirnos desde su título mesiánico, ¿verdad? Desde ser el rey que necesitamos, el rey que nos sirve. Y en ese aspecto es muy interesante porque en el concepto también de cómo cantamos el Kyrie eleison, el Señor ten piedad, también estamos intercediendo por el mundo entero, aunque el mundo entero no lo sabe, ¿verdad? Pero él lo dice aquí, Bartimeo, en una manera personal para él, ten piedad de mí, pero lo que cantamos en la iglesia es, ten misericordia de nosotros, ¿no? Ten piedad de nosotros, Sí. ten piedad del mundo entero, ten piedad de hecho aún de los enemigos del evangelio para que se conviertan a esta palabra del Señor. Entonces es otra vez de acuerdo con eso de la liturgia y el servicio, está muy conectado todas esas dos historias que hemos leído últimamente. Estamos orando. Eso es una de las cosas que creo que a veces olvidamos o no explicamos bien. La liturgia es una conversación continua, es una oración. Desde el inicio hacia el final es una oración. Cantamos el Gloria, estamos comenzando la oración diciendo Gloria a Dios, Gloria al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Implorando su misericordia como Bartimeo. Estamos en una conversación y esta conversación también viene a un punto en que hay palabras nuevas. Toda la liturgia siempre son las mismas palabras de 2000 años, pero hay un momento en el servicio, dos momentos realmente, en que hay palabras, no quiero decir originales, pero nuevas cada domingo. ¿Cuáles son? El sermón y la oración de la iglesia, en que oramos particularmente por algunas personas, y en el sermón en que cada pastor explica o predica, mejor dicho, la palabra de Jesús, la palabra de Dios para el mundo. Y para mí conecta a nuestro segundo punto, porque el hecho de que los discípulos son los que llaman a este hombre, para mí la experiencia de Bartimeo es la experiencia de cada cristiano. Nosotros no fuimos tan afortunados de ver a Jesús en la carne caminando entre nuestra ciudad, enseñando, jangueando con niños y siendo Jesús en la carne en el mundo. Vivimos ya 2000 años y pico después. Yo nunca he visto a Jesús con mis ojos. Bartimeo tampoco. Bartimeo, cada año Jesús pasaba y él escuchaba mucho sobre Jesús, pero nunca había visto a Jesús. Toda su vida, Jesús era alguien por el oído que siempre había escuchado. Y cuando Jesús, que pudo haber venido directamente a él, manda a sus discípulos, para mí esa es otra pista, otra conexión, porque tampoco he escuchado ni siquiera la voz directa de Jesús. La única manera que yo oigo las palabras de Jesús son por las palabras de sus discípulos, De los discípulos. de los que estaban con él. Yeah, Las mismas personas que hablan con Bartimeo son las mismas personas que están hablando con nosotros. Tal cual. Y un poco antes en el versículo, creo que en parte tiene mucho beneficio Bartimeo de ser ciego, ¿verdad? Porque me hace pensar que muchos le reprendían para que se callara, pero él gritaba con más fuerza. Es decir, a veces es más fácil correr, el experto de maratón aquí, más fácil correr con los ojos cerrados, en mi opinión, que correr mirando, porque yo siento que, bueno, te puedes caer, ¿no? Pero digo en cierta medida como, tú no, cuando no ves, no estás pensando, llenando tu mente como, está bien lejos, no voy a poder llegar. Tú estás simplemente corriendo, ¿no? Y no estás pensando cuán difícil es. Y para él, me imagino que era más o menos lo mismo pensar con los ojos cerrados. Tú no puedes ver cuánta gente hay alrededor, ni puedes ver cuán difícil va a ser acercarte a él. Tú simplemente gritas,
Y ya, no está pensando, bueno, hay demasiada gente, no puedo acercarme, etcétera. Como que los ojos en realidad no ayudarían tanto a poder seguir clamando. Por eso, como la fe se aferra solamente por lo que oye y no ve las cosas alrededor, y nosotros mismos, ¿no? En el sufrimiento, no queremos poner los ojos realmente en el sufrimiento para decir, pero mira qué terrible esto que estoy pasando. Cuando veo alrededor lo que veo es destrucción, problemas, dificultades. Uno cierra los ojos para ver a Jesús y escucharlo con su palabra. Y eso es lo único que necesitamos, ¿no? Entonces creo que estoy totalmente de acuerdo con vernos a nosotros mismos como aquellos que están junto al camino, que clamamos a Dios y que de alguna forma no vivimos por la vista, ¿verdad? Sino vivimos por la fe, por lo que escuchamos. Y esa es una gran esperanza porque los ojos desesperan a cualquiera con lo que ven, ¿no? ¿Qué era la maldición? No la maldición, la consecuencia de comer el fruto prohibido en Génesis 3. Que supuestamente se iban a Sus abrir ojos los ojos. Abrieron. Y si uno no supiera lo demás de la Biblia, uno podría decir, entonces, fue algo bueno, ¿verdad? El poder ver. Es que por fin Adán y Eva tenían ojos abiertos. Ajá. Pero esto era su ceguera. Era que ya tenían el conflicto entre lo que Dios había dicho, lo que entraba por el oído, y lo que ellos querían decir al opuesto. No creo que ellos estaban literalmente ciegos antes de comer el fruto prohibido. Está diciendo, sus ojos fueron abiertos, perdieran la visión espiritual, porque ahora su visión, su razonamiento contradecía y siempre estaban cuestionando lo que Dios había dicho. Abierto para el pecado. Claro, nuestra traducción aquí dice en el versículo 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. En otras traducciones vas a encontrar tu fe te ha sanado, ¿verdad? Porque los dos son sinónimos. Se puede pensar en la salvación como la sanación. Es recibir ojos nuevos, ¿no? Que sí pueden ver lo que necesitan ver realmente, ¿no? Ver a Jesús y poder seguirle en el camino. Sí. Ya no simplemente quedarse ahí echado, pero estás junto con Jesús ahora en su camino Claro, a la cruz. Sí, y creo que también podríamos decir, como es visto muchas veces en la Biblia, los dos caminos, ¿verdad? Porque el camino donde él estaba junto al camino no era el camino, ¿verdad? Pero al seguir a él, ahora está en el camino. Y tenemos que recordar cómo los primeros cristianos eran llamados, ¿no? El camino. Entonces, como ahora está en el camino, no ahí junto al camino, en un camino, ahora es en el camino con Jesús. Y eso cambia totalmente su vida, ¿verdad? Porque ahora él puede ver a Jesús, pero también él está encaminado con Jesús. Como dijimos antes, en su muerte, pero también para su resurrección pronto. Sí, y quizás para desarrollar algo más también lo que habíamos dicho, si esa es la experiencia de cada cristiano, lo de Bartimeo, escuchando de los discípulos de Jesús, y a esto refiero a las escrituras predicadas, diciendo las palabras de las escrituras, vivimos como cristianos por el oído. Totalmente, por el oído y el táctil, porque el bautismo y la Santa Cena son maneras táctiles en que yo no veo, cuando recibo la Santa Cena yo no veo a Cristo, pero no quiere decir que Cristo no está ahí. Y este conflicto el conflicto de la Santa Cena entre iglesias es que algunos dicen, plenamente puedes ver que Cristo no está ahí. Plenamente puedes ver, si lo pones en microscopio,
que es pan. Este es ser realmente ciego, porque es dejar que los ojos te hacen ignorar lo que Jesús dijo plenamente: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y cuando entendemos esto, creo que lo más bonito, Jesús no pide de nosotros vivir siempre ciego. Él no dice, bueno, ustedes tienen que confiarme, ustedes tienen que creer en mí y nunca te voy a restaurar la vista. Él dice, te voy a dar la vista. ¿Qué es la primera cosa que Bartimeo vea en toda su vida? La cara de Jesús. ¿Qué es la primera cosa cuando tú recobras tu vista? ¿Qué es la primera cosa que verás? La cara de Jesús. Ese va a ser, yo creo que el momento más bonito de cada cristiano. Todos vamos a tener esta experiencia, porque vamos a cerrar los ojos como ciegos, confiando por el oído, y abrir los ojos algún día con la cara de Jesús como la primera cosa que veamos. Y imagínate, wow. pueden ser estas mismas palabras. Tu fe te ha salvado. Exacto. Wow. Exacto, porque ¿qué es lo que nos conduce a la vida eterna? Es la fe que puede ver la cruz por el oír, aunque no se ve tan glorioso. Bueno, con esto creo que debemos cerrar. Hemos llegado no a la hora, al media hora. No sé lo que iba a decir, pero vamos a cerrar. Se me fue completamente. Estaba todavía pensando en eso de ver a Jesús. ¿Quién quiere guiarnos en oración? Quizás, Pastor Anthony. Sí, creo que me toca a mí. Con mucho gusto. Amado Padre Celestial, entramos en este mundo totalmente ciegos, nacemos tirados al lado del camino, ciegos y como mendigos. Y te clamamos, Señor, que nos tengas misericordia. Te damos gracias por haberlo hecho en nuestras vidas, por haber llegado a nosotros a través de tu palabra junto con el agua, en las aguas del santo bautismo. Gracias por habernos recobrado la vista para poder verte a ti en la cruz, donde tú has dado todo por nosotros, muriendo como un rescate por nosotros para todo el mundo, ganando nuestra salvación y restaurando nuestra comunión con el Padre. Pedimos, Señor, que siempre mantengas nuestros ojos abiertos para poder ver esa buena noticia y que ese evangelio guíe nuestra vida en el camino junto a ti. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra y escuchar tu voz y así conocer más de tu amor y todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces, sigue preparándose, como estamos en plena momento de tormentas. Creo que hay uno programada más o menos por el tiempo de que este va al aire. Entonces, vamos a estar preparados. Cualquier duda o necesidad, no esperas, no dudas en escribir a nosotros, en la Iglesia Luterana en Ponce y en Mayagüez. Estamos para servirles, tal como nuestro Señor. Entonces, si necesitas oración, si necesitas un apoyo, una ayuda, una mano extra en las cosas de preparar o recuperar, estamos por eso. Orden. Entonces, que pasa una linda semana y estamos juntos en todo esto. Bendiciones.